Es decir, en paralelo a las aguas profundas hay muchísimo que hacer. Y a mí me preocupa que esto no se esté, que esto no esté dejando claro ante la opinión pública. Entonces, oye, ingeniero, ¿y el PRD? La pregunta de los 64. Sí, sí. Y algunos pozos americanos están muy cerca ya de la frontera submarina, esto es a unos 3 o 4 kilómetros de nuestra frontera submarina. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expropió, a favor de la nación, las compañías extranjeras. El pueblo unánimemente aplaudió el decreto en una gran manifestación popular el día 23 del mismo mes. Esto lo pasaron en los cines, al parecer. Ah, esto es de los cines. Sí. De esa época Sí, es. Es de la época. De la época. Cuando usted tenía 4 años, ¿no? Por ahí. Por ahí. Los andaba yo cumpliendo. Sí. En Bellas Artes. Y estas imágenes que son Impresionantes. De la colecta, ¿no? de la colecta. La gente entregando, ¿para qué entregaban sus cosas? Para contribuir al pago de la indemnización de las compañías expropiadas. Petroleras, ¿no? Qué impresionante, ¿no? La Sí. chavita dando su cochinito. Sus alcancías, sí, sus su alcancía, sí. ¿Usted qué recuerda de estos? Estaba ya muy chiquito ya. Pues señor, me pero... tocó ir a llevar mi alcancía también. ¿Ah, sí? ¿Y cuánto dinero tenía ahorrado? Eso sí, quién sabe. No tengo la menor idea. Pero llevamos, mis amigos de la edad y yo, nuestras alcancías a la colecta del petróleo. ¿Y su mamá y su papá cómo le explicaron este evento en su casa? ¿Se acuerda? Pues no propiamente, Katia. Sí me acuerdo que sí percibí yo que había algo importante, que había sucedido algo muy importante, pero vamos, no tenía yo pues una percepción clara de qué se trataba y cuáles eran los alcances de la decisión que se había tomado. Esto lo fui desde luego conociendo conforme pasó el tiempo, pues fue un tema permanente en la familia, en casa y en familia, ¿no? Él hablaba de la expropiación, ¿qué le decía? Ya cuando usted tenía más de 4 años. Incluso leyendo los apuntes que él dejó, en realidad no lo comunicó a nadie. Esto es, unos días antes empezó a darse cuenta que podía tomarse esa medida, darse ese paso. Pocos días antes se había inaugurado el ingenio azucarero de Zacatepec, en el estado de Morelos, y regresando de Zacatepec venía con el general Francisco J. Mújica, que era el secretario de Comunicaciones, un michoacano muy distinguido, constituyente del 17, y a él fue al que primero le comunicó y le pidió que preparara un discurso que pudiera llegar al corazón de la gente, ¿no? Esto fue unos días antes, vino después ya el fallo definitivo de la Suprema Corte, o más o menos en esos días el fallo definitivo de la Suprema Corte, y cuando las compañías quisieron reaccionar aceptando la propuesta que se había hecho por una comisión especial respecto al monto de los aumentos de salarios, prestaciones, etcétera, pues ya era tarde, ya estaba tomada la decisión y esto fue lo que se les comunicó a las compañías y lo que se les comunicó al país. Previamente, en algún momento, todavía se buscó la conciliación con las compañías y los representantes de las empresas petroleras dijeron, bueno, y esto se los decía el propio presidente y les dijo, bueno, ¿y quién nos garantiza que esto se vaya a cumplir? ¿Y los despidió? Y los despidió. Así por es. Soberbios. Así es. Pero él quería expropiar, ¿no? Él tenía conciencia que era un tesoro para México. Él sabía que era un recurso estratégico, pero lo cierto es que pues si no se hubieran presentado las circunstancias, quizá no se hubiera dado el paso de expropiar. Es decir, expropiar en frío hubiera sido muy difícil. Pero este era el mejor resultado que él preveía, Sin duda,
era un resultado que él deseaba, que hubiera deseado en los propios programas en aquella época del Partido Nacional Revolucionario, en el plan sexenal, se apuntaba y se especificaba la importancia de que el Estado mexicano tuviera realmente el dominio de los recursos naturales del país, pero no se hablaba de expropiaciones, simplemente pues que se ejercieran cabalmente los principios que estaban establecidos en la propia Constitución. Y le queremos proponer lo siguiente. El Gobierno federal ha transmitido un largo spot de 5 minutos, que es lo más cercano que tenemos a una propuesta que todavía no se ha presentado. Entonces queremos ver el video con usted y analizarlo ahora sí que con lupa. Lo vemos, con mucho ¿Parece? gusto. A ver. ¿Lentes listos? Lentes listos. A ver, ahí va. Lo pusimos en partecitas para irnos de tema. México tiene un gran tesoro. Un tesoro escondido debajo del fondo del mar. El petróleo es nuestro tesoro y es una riqueza inmensa que pertenece a todos los mexicanos de hoy y de mañana. La primera pregunta, ¿es realmente una riqueza inmensa? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, dinero sería difícil evaluarlo. Estamos hablando de que las reservas conocidas, las reservas probadas, son del orden de 14,000 millones de barriles y hay 2 veces más, hasta llegar a unas 45, 50 mil millones de barriles, sumando a las primeras las reservas llamadas probables y posibles. Entonces, entre estas últimas es donde están las reservas que se supone, y digo se supone porque no se han hecho perforaciones todavía, se encuentran en los fondos profundos del mar, o sea, más de 3,000 metros de profundidad de agua. Pero extraer ese petróleo o irlo extrayendo. Es importante empezar a trabajar para extraer ese petróleo. Ahora, si hoy se decide empezar a perforar para estudiar esos yacimientos, seguramente tendremos petróleo entre 8 y 10 años, no antes. Es que eso le quería preguntar, porque cuando dice reservas probadas son las que ya sabemos que tenemos. Así es. Luego hay que explorar para ver si hay más. Que Así nosotros... es, y para determinar tanto la forma de los yacimientos como los procedimientos adecuados para explotarlos. Claro, que hay tecnología Ahora, diferente. antes y en paralelo a las aguas profundas hay muchísimo que hacer. Y a mí me preocupa que esto no se esté, que esto no esté dejando claro ante la opinión pública. Entonces Eso es sigamos lo que a la siguiente Eso es lo que sí. reacción. México cuenta con amplia experiencia en la explotación de pozos petroleros que se encuentran en tierra y muy cerca de las costas. Pero el mundo enfrenta ahora una nueva realidad. Las mayores reservas de petróleo se encuentran en aguas profundas, a 3,000 metros bajo el mar, es decir, a una profundidad de 15 veces el edificio más alto de México. Ahora es necesario llegar hasta allá para poder extraerlo. Una de las zonas en donde existe mayor riqueza de petróleo en aguas profundas es el Golfo de México. Ahí está nuestro tesoro y debemos llegar a él. A ver. Aquí hay dos cosas que me gustaría señalar. Uno, que hay muchas cosas que hacer en paralelo a llegar a aguas profundas. Y muchas de estas cosas que hacer en paralelo empezarían a dar beneficios, ingresos, recursos, mucho antes que llegar a las aguas profundas. Y por otro lado, en aguas profundas tenemos delimitada la frontera mexicana. Es decir, son 200 millas náuticas hasta el no, momento, no, son 2.900 kilómetros, casi tanto como tenemos de Baja California a la desembocadura del Río Bravo, tenemos de frontera submarina entre México y los Estados Unidos. Pero ahí, ¿cuál pertenece a qué país? No, son 2.900 kilómetros, de un lado está Estados Unidos y del otro lado está México. Pero no hemos hecho
Ningún acuerdo, no hay un paso de carácter diplomático, y esto es muy grave y muy urgente. No hay un paso que haya dado el gobierno mexicano hasta este momento, al menos no conocido, para determinar cómo se van a aprovechar los yacimientos llamados transfronterizos que están de uno y otro lado de la frontera. Suponemos que existen yacimientos transfronterizos. Pero no lo sabemos de cierto. No lo sabemos porque no hemos perforado. Claro. Pero Estados Unidos está perforando. Hay centenares de pozos en la parte de Estados Unidos. Y están explorando. Aguas profundas del Golfo. Están explotando. Alrededor del 13% de la producción americana se obtiene de aguas profundas del Golfo de México. Y algunos pozos americanos están muy cerca ya de la frontera submarina, esto es a unos 3 o 4 kilómetros de nuestra frontera submarina. Entonces, debemos suponer que existen yacimientos transfronterizos y no hay un solo paso que se haya dado para determinar cómo México puede derivar beneficios o qué beneficios va a derivar México cuando esos yacimientos se empiecen a aprovechar de uno o de otro lado. A ver, aquí puntualicemos, porque estaba yo leyendo este libro que además es muy bueno, Usando Límites, ¿no? Donde Lázaro Cárdenas Batel, no sé si usted lo conoce, escribió el prólogo, más o menos, ¿no? Así es. Y habla acerca de este dilema, precisamente de negociación internacional, el famoso Tratado del Hoyo de Dona. Que corresponde únicamente al 10% de esta frontera a la que yo estoy refiriendo. Solo es el 10%. Y lo único que está establecido al final de cuentas es que no se puede perforar en esa zona antes del 16 de enero del 2011. Que es a la vuelta de la esquina, ¿no? Que es a la vuelta de la esquina, pero aún ya aclarado eso, que no está claro, que no está claro. Aún esto no nos dice, en el caso de los transfronterizos, qué corresponde a México, qué corresponde a Estados Unidos. Y los americanos están listos allí. Bueno, es decir, están listos que están perforando ya en las inmediaciones de los propios hoyos de Dona. Entonces están listos para meterse en cuanto se abra la posibilidad. Ingeniero, entonces usted dice, hay ese trabajo pendiente, que es urgente, que haya una riqueza muy grande allí. Sí. ¿Qué hay de esto de agotar antes otro tipo de yacimientos? Yo diría no solo agotarlos, yo diría con carácter tanto o más urgente que entrar a las aguas profundas. Habría, por ejemplo, que aplicar nuevas tecnologías que se han aplicado ya en campos desarrollados de Arabia Saudita, en fin, de los grandes países petroleros, aplicar esas tecnologías, por ejemplo, para evitar la caída, la declinación que está sufriendo Cantarell. En la medida en que no apliquemos esas tecnologías ya, estamos perdiendo 200,000, 100,000, 150,000 barriles cada día. A ver, déjeme tratar de entenderlo. Estamos con este atractivo del tesoro bajo el fondo del mar. Estamos descuidando cosas a las que tenemos que tener acceso. O sea, aprovechar en los yacimientos que actualmente se están ya aprovechando, Cantarell, ¿están desaprovechados? O los que están en tierra acá por la zona de los límites de Chiapas y Tabasco, etcétera. Bueno, si ahí aplicamos, Cantarell es conocido, está sufriendo una declinación del orden del 20% en los últimos tiempos. Es posible con nuevas tecnologías evitar, por ejemplo, que en vez de perderse 20% en un año, se logre incluso estabilizar y que no haya pérdida, y que esto lo podamos prolongar por 10 o 12 años más. ¿Y son tecnologías que tenemos? Son tecnologías a las que se puede tener acceso. Se rentan. Se compra la tecnología, se compra la tecnología. Pero no se asocia uno con la compañía que se no es indispensable, quienes tienen esa tecnología la pueden ofrecer bajo diversos esquemas comerciales. En países donde es posible por sus propias leyes asociarse compartiendo riesgos, algunos comparten riesgos. En otros casos se paga la tecnología tantos. ¿Y qué nos conviene? Porque ya veremos más adelante que la propuesta del gobierno federal es crear asociaciones. ¿Qué nos conviene? ¿Contratarla, rentándola? Bueno, de acuerdo a nuestra Constitución,
no debemos ir a lo que se llama los contratos de riesgo. Esto es, los contratos donde se comparte o se paga con producto. Entonces, el producto lo debe obtener totalmente Petróleos Mexicanos, es decir, el Estado a través de Petróleos Mexicanos. Y a mí me parece que este es un esquema totalmente válido y adecuado para estos momentos. Usted como ingeniero tiene un lado muy pragmático. Si nos olvidamos de la Constitución, supongamos, ¿qué es lo que le conviene a México? Es ser el beneficiario de todo el beneficio. O sea, no compartir una parte, no tener nada más acceso a una parte del beneficio, sino gozar de todo el beneficio. Yo creo que es lo más conveniente. Esto es, nadie arriesga dinero, nadie arriesga sus recursos pensando que va a perder. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Que hay pozos productivos, hay pozos que resultan no productivos, hay pozos que hoy pueden ser no productivos, que con nuevas tecnologías que seguramente se desarrollarán podrán volverse productivos. Entonces a mí me parece que lo que al país conviene es aprovechar todo el beneficio y no compartir ese beneficio. Claro, porque además se está planteando un poco en el anuncio, bueno, yo lo veo así como de manera un tanto catastrófica, es o aguas profundas o nada, ¿no? No, hay mucho que hacer antes, Katy, hay mucho que hacer. En aguas someras. Uno en tierra. En tierra. En tierra hay algunos yacimientos que están empezándose a explotar, como sería el caso de Chicontepec, y hay muchos yacimientos que se explotaron anteriormente, que las tecnologías de la época solo permitieron recuperar una parte del petróleo que ahí existe y que hoy las nuevas tecnologías permiten obtener mucho más de esa reserva. Entonces, esto hay que hacerlo en tierra, esto hay que hacerlo en aguas someras, en aguas un poco profundas, y en los yacimientos que estén ya en aprovechamiento. Porque, a ver, estamos en un curso intensivo sobre industria petrolera, todos los mexicanos. Una de las cosas que hemos aprendido es que existen yacimientos de tierra firme, de aguas someras, de aguas profundas, donde sí se puede rentar la tecnología, y de aguas ultra profundas. Toda la tecnología se puede comprar. Incluso la de la ultra profunda. Incluso la de aguas muy profundas. Es un mito que estas compañías no la venden. No, sí la venden. Bueno. Ahora, no quiero decir que cueste 3 centavos. No. Es una tecnología cara, pero es rentable comprar la tecnología. Esto es tan rentable como usarla entre varios, porque muy bien, uno aporta la tecnología, pero ese que aporta la tecnología simplemente reparte su costo entre varios, y a lo mejor si ese que es dueño de la tecnología participa en el 20% del riesgo, pues de todos modos a los demás les cobra el 80%. Ingeniero, poniéndose usted del lado de los que hacen la propuesta, esto de vamos a asociarnos, ¿por qué? ¿Es más fácil asociarse? ¿Es menos esfuerzo para Pemex? ¿Cuál es la razón de esta propuesta de asociarse? Yo simplemente la veo, Sabina, como una posibilidad de ir abriendo actividades que hoy están reservadas al Estado a intereses privados. Esto es, ¿qué quiere decir esto? Que lo que la Constitución establece es que todo el dinero que se utilice para explorar, para perforar y extraer petróleo o gas, para refinarlo, etcétera, tiene que ser dinero del Estado mexicano que se ejerce a través de Petróleos Mexicanos. Ahora, fíjese, Francisco Rojas fue director de Petróleos Mexicanos y escribe esto que es muy interesante. Pemex creó un programa para la selección y capacitación in situ de 70 técnicos de diferentes especialidades que han recibido entrenamiento teórico práctico en el Mar del Norte, Brasil, Sudeste Asiático y Golfo de México. Este grupo constituye la masa crítica que se suma a los que ya lograron perforar 4 pozos en aguas profundas del Golfo de México con tirantes de agua de 1000 metros. Es decir, sí hay personas capacitadas en México. Sí hay personas capacitadas y hay personas que pueden completar su capacitación, evidentemente, claro. Como decir, nadie nace aprendiendo. Sí, bueno, ¿no? O nadie nace aprendido, ¿no? Muy bien. Pues sigamos. Sigamos, sí.
Esto significa nuevos y enormes retos que otros países alrededor del mundo ya están enfrentando con éxito. Brasil, un país con un nivel de desarrollo similar a México, comenzó a explotar sus yacimientos en aguas profundas hace 15 años. Gracias a esto, Brasil, que antes importaba petróleo, logró duplicar su producción y hoy es autosuficiente. A ver, el caso de Brasil. Brasil saca petróleo del mar porque no tiene en otro lado. Exacto. Y bueno, pues entonces no hay que romperse mucho la cabeza. Grande Y no nos están diciendo si para perforar en aguas profundas Petrobras está asociado o no está asociado, lo cual a mí no me parece irrelevante. Hasta donde sé, Petrobras es el dueño del 40%, ¿no? El Estado es el dueño. El Estado es dueño de un porcentaje alto de la empresa. 40%. Pero tiene la facultad de decidir qué hace la empresa. Sí, mantiene el control de la empresa y por lo tanto de la política petrolera. Pero si tiene inversión privada internacional. Acepta inversión privada, no conozco bien los esquemas, pero acepta inversión privada en alguna medida. Ingeniero, pero usted dice y al aceptar inversión privada, evidentemente comparte los beneficios con esos inversionistas privados. No se queda con el 100% de los beneficios, de las utilidades. Ustedes tienen que compartirse. Estamos hablando de ser autosuficientes. Sí. Aun si extraemos nosotros todo nuestro petróleo, si no lo refinamos, pues no somos autosuficientes. Mira, estamos... cualquier mediano conocedor de la industria petrolera hoy nos dice que están haciendo falta en el país 2 o 3 refinerías. 3 refinerías, para irnos a la cifra más alta, deben tener un costo, las 3, de unos 18,000 millones de dólares. 18,000 millones de dólares. 6,000 por cada uno. Supongamos que hay que hacer las refinerías, es decir, que el tiempo que tarda en construirse una refinería, pues será unos 4 años. O sea que habría que gastar esos 18,000 o 20,000 para hacer cuentas más fáciles en 4 años. Eso nos daría 3 refinerías en 4 años con 5,000 millones cada año. Hoy estamos importando gasolinas que solo en el 2007 representó un gasto de 16,000 millones. O sea, si solo nos hubiéramos ahorrado, sustituido la importación de combustibles en el 2007, estaríamos construyendo las 3 refinerías. Y evidentemente Pemex tiene recursos y activos para respaldar créditos, si no tuviera recursos propios, para construir esas refinerías. Y esto estaría ahorrándole al país una sangría que será creciente en la medida en que las demandas están aumentando. Pues vamos al caso Cuba, que también cita el anuncio. Cuba es otro país latinoamericano que ya está tomando acciones para explotar su petróleo en aguas profundas. De ser un país que hoy importa la mayor parte del petróleo que consume, se estima que en la siguiente década podría convertirse en un país exportador. Ahora, pues no hay nada más a la izquierda que Cuba, ¿no? Es lo mismo, Katia, es lo mismo. Esto es, si Cuba tuviera petróleo más fácil, más accesible y más barato, pues no se va a ir a lo más difícil. Ahora, aquí no nos han explicado por qué dicen que no hay dinero. Sí, yo creo que hay mucho dinero que genera la propia actividad petrolera, mucho. Nada más que Petróleos Mexicanos está estrangulado por la Secretaría de Hacienda. Esto es, aquí se pagan cayó, la mayoría de los impuestos, ¿no? Aquí se cayó en una distorsión de hacer a la producción de petróleo el principal fuente de recursos fiscales. 40% de los recursos fiscales proceden del impuesto excesivo y confiscatorio que se fija a la exportación, es decir, a la exportación y venta de petróleo crudo, que esa es una verdadera salvajada contra el país. Entonces, lo que hace falta es evidentemente una profunda reforma fiscal, pero Petróleos Mexicanos genera recursos. Darle autonomía a Pemex, usted ha dicho. Autonomía presupuestal a Pemex, pero ¿cuáles son las fuentes de recursos? Bueno, todos los años leemos que el petróleo, el presupuesto federal estableció
tanto. Este año entiendo que son $49 por barril de petróleo. Y estamos vendiendo hoy en 90 en la mezcla mexicana. Bueno, el año pasado fueron la diferencia entre el precio del presupuesto y el de venta, generó un excedente como de 18,000 millones. De ahí salían las 3 refinerías para volver al mismo caso. O sea, si el excedente petrolero se destinara a la actividad petrolera, a petróleos, pues ahí habría un recurso muy importante para hacer muchas cosas. La Secretaría de Hacienda, por las imposiciones que tiene del Fondo Monetario Internacional y por rendir cuentas para que le cuadren sus cuentas, le está reteniendo a Petróleos Mexicanos solo el año pasado 322,000 millones de pesos, unos 30,000 millones de dólares de más. Que están congelados. Que están congelados. A las subsidiarias de petróleos, como Pemex Refinación, Pemex Petroquímica, se les cobra un impuesto de 30%. A Pemex Exploración y Explotación, o Producción, que es la que extrae el petróleo crudo, le cobran el 74% de los impuestos. Sí. ¿Cómo dicen que no hay recursos? Ahí están los recursos. Hace por lo menos un par de años empezaron a soltarle un poquito más a Pemex por las presiones que ha habido en la Cámara de Diputados cuando se discute el presupuesto. Le han soltado un poquito más. Bueno, pues que siga ese proceso que a mi juicio debía ir acompañado de una profunda y efectiva reforma fiscal o hacendaria, como quieran llamarle. Y no hay que perder de vista, Sabina, que en el caso de México, el petróleo resulta un recurso estratégico. Esto es, la industria petrolera ha sido, o fue por mucho tiempo, el principal motor del crecimiento económico, el principal motor de la industrialización del país, y ahí va generación de empleo, desarrollo de economías regionales, impacto sobre 30 o 40 ramas distintas de la actividad económica, etcétera. Y pondría 2 ejemplos. En Chile, aún durante la dictadura de Pinochet, el cobre se mantuvo nacionalizado. Solo el Estado chileno explota sus yacimientos de cobre. En Canadá, el agua que querían los Estados Unidos que entrara en el Tratado de Libre Comercio no entró en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá, ni en el que participamos también nosotros, porque Canadá considera el agua un recurso estratégico. Son circunstancias distintas en cada país. Ahí va otro caso. Estados Unidos inició trabajos de explotación de petróleo en sus aguas territoriales del Golfo de México hace ya 17 años. Y se calcula que su producción de crudo podría duplicarse hacia el año 2012. Algunas de las zonas donde están trabajando se encuentran cerca de las aguas territoriales de México. Nosotros también debemos ir en busca de nuestro tesoro. Y para eso tenemos que descender a profundidades a las que nunca antes hemos llegado. No es tan dramática la cosa, ¿no? Ay, a mí me llena de angustia, de paranoia, como película de terror esto. ¿Nos van a robar los gringos nuestro petróleo? Sí es muy urgente, y yo enfatizaría esto, que el gobierno de México empiece a desarrollar una acción para establecer los términos en que se deben aprovechar y repartir los beneficios del petróleo que se extraiga de los yacimientos transfronterizos. Esto es, si México extrae de un yacimiento transfronterizo cuya configuración lleva a determinar o a saber que el petróleo puede fluir de un lado a otro, México tendrá que compartir beneficios. Claro. Como si del otro lado, el efecto popote, como si del otro lado están sacando de un transfronterizo,
pues algo nos debe tocar a nosotros. Pero sí es muy angustiante. Eso no está pactado. No está pactado, es urgentísimo pactar. Primero pactarlo legal a nivel de leyes. A nivel de tratado internacional. No es a través de meterse y a ver quién le quita a quién. Y eventualmente tendremos que hacer lo mismo, porque también compartimos con Cuba, y es muy probable que estemos compartiendo yacimientos transfronterizos con Guatemala y Belice. También. También. En otras condiciones seguramente de profundidad, claro, pero también habrá que llegar a acuerdos si es que se detecta que efectivamente existen transfronterizos con Guatemala y Belice. Claro. Pues vamos hacia el final. México enfrenta hoy un reto completamente nuevo. Trabajar en aguas profundas. El equipo submarino debe estar diseñado para soportar presiones de hasta 3 toneladas por centímetro cuadrado. A 3.000 metros de profundidad, es como si una lata de refresco tuviera que soportar el peso de 60 camiones. La tubería que transporta el petróleo debe soportar bajas temperaturas, porque a más de 600 metros de profundidad hace tanto frío que se forman cristales de hielo que bloquean el flujo de petróleo hacia la superficie. Trabajar en aguas profundas requiere de tecnología de punta como sistemas satelitales georreferenciados, construcción de plataformas semisumergibles, manejo de vehículos submarinos de control remoto y robótica. Afortunadamente, como lo han hecho otros países del mundo, México puede aprovechar la tecnología y la experiencia de quienes ya extraen el petróleo en aguas profundas. Podemos aprovechar ese conocimiento para sacar el petróleo que es nuestro. Y ahora, lo único que sí diría yo es que el locutor que acabamos de escuchar no debe angustiarse, porque él no va a tener que estar a los 3.000 metros ni soportar los 60 camiones en su cabeza, ¿no? Sí, bueno, como si fuera lata de refresco. Esta parte es claramente un eufemismo para decir debemos asociarnos. Aunque quitaron finalmente la palabra alianzas, porque en el YouTube esto que pueden ver en internet sí estaban las asociaciones. Pero digamos que hacia ahí iba todo el discurso y la emoción, ¿no? Se nos está yendo, debemos aprovechar, hay otros que sí. Y eso, tú que eres dramaturga, Sabina, ¿cómo se llama? Es sentimiento épico. Épico. Y bueno, y claramente en la imagen nos muestran un mapa mundi donde, bueno, ya se habla de asociarnos con gente que no está aquí, ¿no? Que no está en México. Pero hay una cosa muy importante. Nos están hablando de aguas profundas. Sí. Hay que hacerles caso, hay que ir a aguas profundas. Hay que empezar a conocer qué tenemos para determinar en su momento cómo podemos obtener beneficios óptimos de esos recursos. En fin, todo esto nos debían poner todo el panorama sobre la mesa. Esto es, el gobierno tiene la obligación de darnos una visión integral o su visión integral de la industria petrolera o de la industria energética de manera más amplia, para saber que si uno mueve una ficha, pues eso se pueden mover otras o no se pueden mover, y qué efectos puede tener. Si tenemos tantos recursos para invertir, ¿dónde se logra la inversión óptima? Y a partir de ahí podemos buscar qué es lo que más nos conviene hacer. Pero si solo nos hablan de aguas profundas, yo diría, sí hay que ir a aguas profundas, pero hay 1000 cosas que hacer antes de que obtengamos ya no un barril, sino un buche de petróleo de las aguas profundas. Pues ingeniero, además usted ha estado muy claro y nos ha dicho, podemos ir a aguas ultra profundas, pero no compartir. La Constitución lo prohíbe, es lo que nos ha dicho. Así es. Como prohíbe que dinero que no sea del Estado pague la refinación o pague la construcción de ductos. ¿Qué prohíbe la Constitución? Que dinero privado entre en la refinación. Se asocie para obtener para compartir los beneficios de la refinación, por ejemplo. ¿Y de la exploración? Tampoco. ¿De la explotación? Así es. ¿Y de la transportación? Transporte por ductos. Bueno, pero ahora también se habla de que todo esto puede ser, digamos, aunque el espíritu de la Constitución, no el espíritu, lo diga tal cual, a través de leyes secundarias. Bueno,
se le puede dar la vuelta, o simplemente, se le da la vuelta ya en la energía. O simplemente pasar por encima, olvidándose incluso de las leyes secundarias, como es el caso de los contratos de servicios múltiples. Ingeniero, ¿y si sucede eso, lo vamos a ver a usted en la calle protestando? Pues protestando con todos los medios y recursos de los que yo pueda echar mano, ¿saben? Espero que acompañado por muchos. Muy bien. Vamos a la parte final ahora sí. El petróleo representa una enorme fuente de riqueza para México. No podemos ni debemos quedar fuera de esta oportunidad histórica. Debemos fortalecer a Pemex para que pueda contratar la mejor tecnología. Llegar hasta nuestro petróleo en aguas profundas nos permitirá vivir mejor. Más petróleo para tener más hospitales y medicinas, más empleos, más y mejores carreteras, más escuelas y prosperidad para todos. En aguas profundas tenemos la riqueza. Alcanzarla es uno de los mayores retos de nuestro tiempo y México requiere tomar las acciones necesarias para lograrlo, sin que Pemex deje de ser la empresa de todos los mexicanos. La recompensa será garantizar nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. El petróleo es de los mexicanos y vamos por él. ¿Le parece un sofisma este anuncio? Pues me parece en muchos sentidos inexplicable. Entonces, en pocas palabras, después de todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería su propuesta para Pemex? Mi propuesta, Katia, primero es que el gobierno, en primer lugar y por obligación, los grupos parlamentarios, los partidos políticos, principalmente, nos expongan sus propuestas respecto a sobre una política petrolera. Pero yo diría que los partidos políticos como tales, a través principalmente de sus grupos parlamentarios, y el gobierno no tienen excusa para no presentarnos una propuesta integral sobre política petrolera. Este es lo primero. ¿A dónde me parece que debemos tender? Uno, a recuperar para la industria petrolera, que es Pemex, pero es más que Pemex, recuperar para la industria petrolera su papel de motor principal o uno de los motores principales del crecimiento económico y de la industrialización del país. Esto nos va a permitir sustituir importaciones que hoy son crecientes, esto nos va a permitir generar empleos, nos va a permitir crear, es decir, desarrollar economías regionales, impactar sobre muchas ramas de la economía nacional. Entonces, por eso es importante, en este caso el petróleo. Eso no lo tendríamos con otros recursos, esto es el cobre, yendo al caso de Chile. Por más cobre que nosotros explotáramos en el país y transformáramos en el país en cables y en otros productos, no tendría el efecto que tiene el petróleo en el caso mexicano. Ese es el punto número uno, que fuera el motor del crecimiento en México. Ahora, la gran reforma es, sin duda, una reforma fiscal. Esto es que despetrolizar el gasto del Estado, recurso fiscal del Estado. Entonces, ¿por qué están proponiendo esto? ¿Por qué esta urgencia de hacer estas alianzas con compañías extranjeras, entrar a las aguas ultraprofundas? Mire, yo le diría una cosa, nadie le está amarrando las manos a ningún funcionario de Pemex, a ningún funcionario de la Secretaría de Energía o al propio presidente de la República. ¿Por qué no? Si tienen recursos, ¿por qué no deciden empezar a perforar? Y si no tienen, que nos digan por qué no tienen. Pues es muy importante. Sí, ¿por qué no vamos a cenar? ¿Tiene hambre? ¿Sí? Gracias. Vamos a cenar. Oye, ingeniero, ¿y el PRD? La pregunta de los 64. Sí. Oiga, ¿y por qué va a votar usted por Jesús Ortega? No, yo no sé por quién vaya a votar Katia, ¿cómo? todavía. ¿En serio? ¿Pero cómo si es el domingo la votación?
Bueno, vamos a ver todavía. No, ingeniero, usted dijo que va a estudiar las propuestas y ya las pusieron sobre la mesa. A ver, dijo en una entrevista con Fidel Samaniego, pero hace ya varios meses, que iba a estudiar la propuesta de los compañeros. Sí, en realidad no lo he hecho. Debo confesar que no lo he hecho. Espero poderlo hacer en estos días. Ay, ingeniero, yo no le creo nada de eso, perdóneme. Entonces no nos va a decir... Está explorando en aguas profundas. Estoy explorando en aguas profundas, Katy. No lo distraigamos. Ingeniero, ¿usted reconoce en el PRD actual, el partido que usted fundó? A ver. Muchas gracias. ¿Lo pruebas? Sí. No lo pruebas. Sí, lo pruebo. Muchas gracias. Se ve muy bueno. Muchas Estoy gracias. haciendo aquí. Ingeniero, ¿está usted perforando en aguas profundas ahorita también? Bueno, ya tuvo tiempo para pensarlo, ¿eh? Contesta. No sé, realmente no sé todavía cómo vaya yo a... No, que si a darle reconoce al voto, PRD... Y el lado violento, este golpeteo continuo del PRD hacia las propuestas del gobierno y también el golpeteo al interior entre las tribus, ¿lo reconoce usted? Bueno, yo pienso que un partido de oposición pues tiene que estar activo justamente como oposición. Ahora, tiene que ser evidentemente, o debe ser, yo diría en todos los casos, pues una oposición razonada e inteligente. Entonces, ¿por qué apoyo, por qué me opongo a tal o cual medida? Y debe ser, o debiera ser, yo diría principalmente también un partido propositivo. Y por ejemplo, Ruth Zabaleta va a hablar con el secretario de Gobernación y casi la linchan. ¿No se puede dialogar? ¿Por qué no se permite en el PRD que sus miembros dialoguen? Se le acusa a la gente porque visita la casa de alguien, por ejemplo. Bueno, a mí me parece que esa es una posición muy absurda, muy elemental y muy primaria. Esto es, el hablar con la gente no quiere decir que uno comparta ideas o necesariamente encontrarse con alguien implica corrupción o claudicación. Al contrario, me parece que en muchos casos es muy importante conocer de viva voz las posiciones del adversario político, ¿no? Pero sin embargo el discurso de parte del PRD, que no todo, pero sí gran parte del PRD, es decir, no aceptamos a Felipe Calderón, es ilegítimo, no negociamos con él, vaya, no lo queremos ver. Bueno, parece que es una posición correcta si se está dispuesto a derrocarlo. ¿Y se podrá? Yo no veo cómo. ¿Cuándo fue la última vez que se sentó a dialogar con López Obrador? Debe haber sido por ahí de fines de mayo, principios de junio del 2006. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. ¿Y desde entonces no? No nos hemos encontrado. ¿Ni se han buscado? Yo no lo he buscado, él no me ha buscado. ¿No sería bueno que se sentaran, ingeniero? ¿Le hacemos una cita? Si quieren aquí, nuestra casa es su casa, ¿eh? Yo creo que esto no es lo importante, lo importante es qué se está haciendo, ¿no? No, es que sí es importante, le voy a decir por qué. Porque tienen en muchas cosas dos como, por lo menos, discursos muy diferentes. Y usted, bueno, aunque siempre ha dicho que no sabe qué es eso de líder moral, pues es un fundador, es el fundador, uno de los principales fundadores del Partido de la Revolución Democrática. Sí, estoy seguro que en el momento en que hubiera necesidad realmente de hablar con él o con quien sea, pues yo me reuniré con él y con quien sea, ¿no? Muchas gracias por Salud. venir a la casa. Salud, salud. Sí, sí, sí.